Muy bien, pues he elegido el título "Cómo elegir y beber la mejor agua" a raíz de la sugerencia que se me hizo, porque cuando se me llamó se me sugirió otra cosa, pero bueno, vais a entender por qué he elegido este título. Porque, em, como como os decía hace un momento, yo crecí en una familia, estamos hablando hace muchos años atrás, donde mi padre vendía agua mineral. Y yo de niño recuerdo que a veces escuchaba hablar, esta agua es mejor por esto, y yo como niño pensaba, bueno, toda agua es lo mismo, toda el agua es transparente. No llegaba a entender por qué se hablaba de aguas diferentes. Ahora obviamente lo entiendo, ¿no? Ahora lo entiendo. Entonces, recuerdo que una vez que yo crecí, en el tiempo que trabajé con mi padre, me llevó a ver uno de los manantiales más antiguos que tenemos en España, que era, digamos, esta agua a la que él vendía, un manantial bajo tierra de la época de los romanos, por cierto, de muy buena calidad para los que viven en el norte de España. Y en este proceso, pues, por casa teníamos algún libro como este que leí, y luego pues fui encontrando algún otro que también estaba por casa. Luego más tarde leí un libro extraordinario, que es este, Los muchos clamores de su cuerpo por agua. Este libro es realmente fascinante porque es un médico iraní que lo metieron en la cárcel y que se dedicó a curar a los enfermos que había en la cárcel solamente con agua, solo con agua. Es muy, muy interesante este libro. Después de ese leí Bebe agua de mar, algo que yo empecé a beber hace 15 años atrás para cuando yo iba a hacer deporte, y recuerdo que mis amigos cuando me veían, cuando me preguntaban ¿qué estás bebiendo? Y les decía agua de mar, literalmente pensaban que yo no estaba bien porque estaba bebiéndome el agua de mar. Tiene sus propiedades, ahora es mucho más popular, digamos, pero bueno, este es un tema que como es, conozco desde la infancia un poquito, he ido leyendo más libros que luego me han ido regalando, entonces para mí el agua es uno de los factores principales de la salud, aunque por la experiencia que yo tengo al menos, las personas, y entiendo que las personas que podemos estar en esta reunión somos más o menos vegetarianos o veganos, o por lo menos gente que se cuida, ¿no? Entonces, yo estoy constantemente hablando con personas que o bien me consultan o bien están enfermos y vienen a que yo les pueda ayudar. Y la pregunta que siempre me hacen es, ¿qué suplemento me puedo tomar? O, segunda pregunta, ¿qué tengo que comer? O sea, tenemos muy establecido nuestra estructura mental que si estamos mal tenemos que cambiar nuestra alimentación, pero creo que no ha habido una sola persona que haya venido a mi consulta o que teniendo una enfermedad haya venido y me ha dicho, Juan, ¿cuál es el agua que yo debo beber? ¿O cómo debo beberla? ¿O cuánto debo beber? Entonces, si tengo esta imagen aquí es porque he engrandecido las frutas y las verduras y he puesto un vasito muy pequeñito, porque es lo que la gente normalmente tiene este concepto, cuando para mí, después de muchos años, para mí la realidad no es esta, para mí la realidad es esta. Yo no tengo la menor duda, después de los años, que el agua que bebemos tiene una mayor trascendencia que el alimento que comemos. Y alguno seguro que va a estar pensando que esto es exagerado, pero no lo es, porque nuestro cuerpo es un 75% de agua. E incluso hay ciertos órganos que están por encima de ese porcentaje. Tenemos los ojos tienen un 95% de agua. El cerebro, observa bien, 83%.
pulmones 85%, sangre 94%. Entonces, cuando yo les pregunto a mis pacientes y les hago rellenar una ficha de paciente, y una de las 27 preguntas es, ¿cuánto líquido bebes al día? Creo que en el 99% la respuesta está entre 3 vasos, medio litro, 1 litro o máximo litro y medio, que es inferior a lo que obviamente cualquier persona conoce, ¿no? Entonces, en esta presentación, aunque la pregunta cuando se me invitó a participar y yo pregunté, bueno, pero ¿de qué queréis que comparta, no? Entonces, a priori el título o lo que se me dijo, por ejemplo, fue, bueno, pues podrías hablar de cuál es la mejor agua. ¿Cuál es la mejor agua? Entonces, este es un concepto que bueno, es como si yo preguntara a alguien aquí presente cuál es la mejor verdura. Y recuerdo que hace un tiempo atrás yo grabé un vídeo titulado Las 10 verduras más anticancerígenas del mundo. Entonces, se estudió que de todas las verduras que existen, la más anticancerígena es el ajo. Entonces vamos a pensar que esta es la mejor verdura que tenemos, y de hecho hay un libro extraordinario de un biólogo español titulado Así cura el ajo. Este libro observa a qué precio se está vendiendo en España, 292 euros. Es la mejor literatura que existe, creo, en el planeta sobre el ajo. Pero ¿por qué estoy hablando del ajo? Vamos a pensar que es el ajo la mejor verdura. A nadie se le ocurriría, como el ajo es la mejor verdura, voy a comer solo ajo y no voy a comer ninguna otra verdura. Entonces tenemos un concepto amplio en cuanto a las verduras y obviamente hay que consumir una variedad, pero no tenemos ese concepto amplio en el sentido de la palabra con el agua. Porque cuando pensamos en cuál es la mejor agua, estamos pensando en un agua y solo voy a beber esa agua. Pero lo que yo quiero presentarte aquí es precisamente que el ideal no es solo beber un tipo de agua, porque así como hay diversos tipos de verduras, hay diversos tipos de agua que se pueden usar en diversas circunstancias. Ahora, lo primero que quiero hablar es qué agua no hay que beber. Me imagino y asumo que en esta serie de conferencias alguien ya habrá mencionado que obviamente el agua del grifo es un agua tóxica que trae consigo toda una serie de sustancias químicas, residuos, nanopartículas, incluso de fármacos. Cualquier cosa que tú puedas imaginar está en los conductos del agua común de una ciudad, por lo cual, aunque a día de hoy todavía hay gente que no lo sabe, pero el agua del grifo en muchas ciudades, por lo menos en España, no es potable. Los residuos que tiene son muy, muy por encima de los legales establecidos. Por eso jamás se debiera beber ni cocinar con agua del grifo o de la llave, como dicen en Sudamérica. Está claro que una opción mejor es un agua mineral embotellada. Entonces estamos pasando de un agua mala, que es del grifo, a un agua regular. Y digo regular porque el agua mineral está bien, pero todos los plásticos tienen algún tipo de bisfenol que pueden interactuar con nuestras hormonas. Entonces, lo ideal es que uno, como mínimo, mejore el agua. Nunca se quede con el agua, digamos, de peor calidad. El agua siempre se puede ir mejorando. En este caso, si yo tengo un agua mineral,
lo que voy a hacer como mínimo es lo que yo haría y recomiendo como mínimo esta agua filtrarla con alguna jarra como esta. Existen varias en el mercado, pero sería muy interesante que un filtro como mínimo, un filtro que puede quitar algunos de esos derivados plásticos, un filtro que puede, porque este es otro tema diferente, el agua, para que se me entienda con lenguaje sencillo, el agua tiene una carga eléctrica. Entonces, si el agua tiene esa carga eléctrica buena, me va a transmitir no solo el líquido, sino la carga eléctrica buena. Muy bien, entonces, si yo filtro esa agua, le doy una carga eléctrica que se puede hacer y además la alcalinizo un poquito mejor, yo ya tengo un agua de una calidad aceptable, bastante buena. Esto es lo mínimo que se debe hacer. Esto es algo que incluso si alguien tiene un aparato de ósmosis, debiera hacer, porque el agua de ósmosis es un agua pobre. Entonces hay que mejorarla. Insisto en esta idea, el agua siempre se puede mejorar. Entonces vamos a ver varios tipos de agua diferentes y qué utilidades pueden tener. Muy bien, he mencionado el agua de mar y esta es una de las aguas más interesantes porque solamente un dato que voy a dar. El agua de mar está presente en este planeta antes que nuestros cuerpos. ¿De acuerdo? Y es sumamente interesante que el pH que tiene el agua de mar es 8,4 y el pH de nuestro líquido interior, llamado líquido intersticial, es en su nivel ideal 8,4, el mismo que el agua de mar. Entonces, cuando uno bebe agua de mar, no solo está remineralizando, está alcalinizando, está depurando, porque de hecho existen en la India desde hace miles de años una depuración con agua de mar, donde uno solo bebe agua de mar para limpiar por completo todo el intestino. Entonces, el agua de mar es un agua muy interesante, por ejemplo, cuando uno ha perdido muchas sales minerales. Tenemos una segunda agua que es el agua alcalina, que es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque lo que destaca de un agua alcalina como la que vemos en la botella del manantial de Monchique en Portugal, esta es el agua más alcalina que tenemos en Europa. Esta agua es sumamente interesante. Es el agua que más he estudiado durante los últimos años y que más estoy probando, especialmente con pacientes con cáncer, porque el cáncer es una enfermedad muy ácida. Entonces hay que alcalinizar al máximo el cuerpo para poder recuperar un cáncer, obviamente. Entonces el agua alcalina, entre otros efectos, desintoxica, equilibra el pH, hidrata, porque el cuerpo absorbe mejor el agua si es alcalina. Cuando es ácida, el cuerpo la va a eliminar más rápido. Y es un agua que va muy bien para las personas que quieren perder líquidos o peso. Pero tenemos una tercera agua, que es el agua hidrogenada, que se está poniendo, bueno, ya está de moda hace muchos años en Japón, en Estados Unidos, que es un agua que uno puede poner ahí un agua mineral y lo que se consigue es inyectar partículas de hidrógeno en el agua, que es un gas que se mezcla con el agua. Y esta agua es sumamente eficaz para personas con problemas de riñón, personas que han sido trasplantadas, personas que están haciendo diálisis. Yo he tenido
1 o 2 casos de personas que iban a entrar en diálisis y que han usado esta agua y han empezado a usar esta agua, y desde entonces su función renal ha mejorado mucho. ¿Por qué? Porque los riñones filtran mucho mejor esta agua y eliminan las toxinas mejor, con lo cual el riñón trabaja menos. Así que si una persona tiene problemas, cualquier problema de riñón, este es el agua ideal. No el agua de mar. Esta. Luego tenemos otra agua que yo a veces recomiendo en algunos casos específicos, que es el agua ozonizada. Vale, ¿cuál es esta agua? El agua ozonizada es un agua que, en vez de inyectar hidrógeno, se puede saturar de ozono con básicamente 2 ventajas. Cuando una persona está enferma, por ejemplo, en las condiciones de virus como el que se supone que estamos soportando ahora, donde la saturación del oxígeno baja, uno pierde oxígeno en sangre. Cuando uno pierde oxígeno en sangre, la sangre circula peor. Cuando el oxígeno baja, uno respira peor, es más fácil que las enfermedades respiratorias empeoren y uno tiene que subir el oxígeno como sea. El agua ozonizada tiene la capacidad de aumentar el nivel de oxígeno en sangre de una forma bastante rápida. Esta es una función muy interesante, porque por un lado sube el oxígeno y por otro lado viene aquí la segunda parte de lo que hace el agua ozonizada. El ozono en realidad es un gas que se mezcla con el agua, entonces le añade una partícula de oxígeno al agua. Entonces, con el oxígeno, cuando bebemos el agua con extra oxígeno, lo que estamos haciendo es oxidar una bacteria que puede estar en el estómago, por ejemplo, Helicobacter pylori. La bacteria pylori es muy, muy resistente. Hay personas que han estado durante meses tomando antibióticos, no han reducido esa bacteria. Y con el tiempo lo que ocurre es que el exceso de antibióticos destruye por completo la flora intestinal y estas personas suelen terminar mal, por ejemplo, con enfermedades autoinmunes. Entonces, cuando yo he tenido algunos casos de pylori, entre otras cosas, les pido que beban agua ozonizada, porque he comprobado que los que la usan se recuperan antes que los que no la usan, por el efecto del ozono, obviamente. Y por último voy a hablar también, entre otras, del agua destilada. Esta es un agua que se ha promocionado mucho a lo largo de los años. Tiene su papel. Yo la he usado durante algún tiempo. Es un agua que es capaz de arrastrar muy bien toxinas. Estamos hablando de un agua que no tiene ningún mineral. Es un agua que también a una persona, digamos, cuyos riñones no filtran bien, también puede irle bien. Y es un agua que se suele recomendar en procesos de desintoxicación. Tiene su función, pero yo no siempre bebería agua destilada, porque es un agua, vamos a llamarla neutra. Entonces, esa agua no es alcalina, no es agua de mar, obviamente no remineraliza, no alcaliniza porque es neutra, pero tiene su papel. Entonces, ¿cuál es la mejor, como se me preguntaba? No hay mejor. ¿Cuál escoger en cada caso? Yo puedo beber regularmente un agua y
así como yo voy bebiendo, voy comiendo diferentes verduras en mi alimentación y voy rotando y ahora como esto y ahora tomo lo otro y no como solo una verdura, yo utilizo todas estas aguas en algún momento. Y alguno me dirá, bueno, esto es muy complicado, no se puede ver todas. Cierto, no se puede ver todas. Por eso la primera opción que yo mencionaba antes era tu agua mineral, pásala por un filtro, como mínimo. Y si tú quieres progresar un poquito más, tienes muchas más opciones para mejorar, sobre todo teniendo en mente que existen muchos tipos de agua diferentes. No hay un agua, es la mejor, es la única que voy a beber, da igual qué problema tenga, da igual si tengo un problema de riñón o si tengo un problema de acidez o si tengo un pylori o si tengo una deshidratación y tengo una falta de minerales. Cada cosa tiene su lugar, igual que cada verdura tiene su lugar. Entonces, insisto que es bueno que abramos nuestro abanico de posibilidades en cuanto al agua, porque podemos beneficiarnos de una o de otra en un momento dado. Generalmente la que yo más uso es agua alcalina y agua hidrogenada, son las que más uso, y las otras las uso puntualmente. Entonces, la pregunta surge porque el título decía ¿cuál elegir y cómo beberla? Porque hay que aprender a beber el agua. La primera pregunta que surge es ¿cuánta agua debo beber? Muy bien. El principio general, como hemos escuchado antes, es de 2 litros de agua, pero eso depende mucho del área geográfica, porque no es lo mismo estar en el sur de España que en el norte de España, por ejemplo. No es lo mismo estar en invierno que en verano. No es lo mismo trabajar al aire libre en verano que trabajar en un lugar cerrado, y cada uno tiene un nivel de actividad física, con lo cual el rango de la cantidad de agua que uno debe beber es superior a 2 litros. Lo ideal es más algo entre 2 y 4 para mí, y dependiendo de la condición, el lugar y la actividad. Pero bueno, una regla que yo suelo utilizar para que las personas por lo menos se den cuenta de que no están bebiendo suficiente es este esquema, que por medio de los colores uno puede saber si su orina está demasiado cargada. No es una buena señal. Desde el 4 para abajo, esa orina de ese color está demasiado cargada, generalmente acidificada, lo que está indicando que la persona no está bebiendo suficiente. Ahí está como referencia. Hay otra forma de valorar también esto, no por el color, sino por el pH de la orina. El pH de la orina es una buena señal para saber si estoy bebiendo suficiente agua y de qué tipo de agua yo estoy bebiendo. Pero eso es otro tema completamente aparte. Y ahora vamos a ver cómo hay que beber el agua. Porque tengo un amigo a quien le veo beber una botella de 1 litro entero directo, sin descanso. Y sinceramente, si yo lo intentara, yo creo que no podría. Entonces quiero compartir contigo un vídeo muy cortito, de 1 minuto, para que se te quede esta imagen grabada, que es muy importante. Vale, tenemos un enfermo que lo van a llevar al hospital y que lo van a tener que, pues eso, ponerle un suero porque, por ejemplo, viene deshidratado. Y aquí viene el señor y le van a poner un suero. Observa cómo caen los sueros generalmente. No sé si tú te has dado cuenta cuando has ido a un hospital a ver a una persona que le tienen puesto un suero. Observa cómo cae el suero, ¿vale? Gota a gota cae el suero, para que el cuerpo pueda poquito a poquito ir absorbiendo. Y en este experimento
Observa la diferencia que es colocar el agua en una maceta poquito a poquito. Fíjate cómo la planta absorbe el agua, poquito a poquito la absorbe. Si vas poniéndola de esa forma, ponemos un poquito más, la planta absorbe. Absorbe sin ningún problema. Ahora, si tú pones así de golpe agua, agua, agua en cantidad, tú verás que la planta no va a absorber el agua, que la va a rechazar, porque la velocidad a la que se está echando el agua en la planta obviamente es excesiva. Vale, esto es un poco lo que ocurre también en el cuerpo humano y nosotros bebemos así de esta forma, cuando no debiéramos beber, como escucho a algunas personas decir, yo cuando me levanto bebo 1 litro de agua directamente. Bueno, el cuerpo no le das tiempo directamente a absorber esa agua, como hemos visto con el ejemplo este. Tú tienes que saber beber el agua y no es de golpe, es poco a poco, para que el cuerpo pueda absorber y sobre todo para que los riñones no les llegue una carga de trabajo demasiado intensa. Entonces esto es muy, muy importante, lo tengamos en cuenta. No por beber más rápido vamos a absorber más rápido, justamente lo contrario. Otras de las cosas que nunca deberíamos hacer es beber agua fría o agua helada. Porque cuando nosotros bebemos agua excesivamente fría, el cuerpo tiene que hacer un esfuerzo extra en calentar esa agua. Y ese es un trabajo que perjudica al estómago y que con el tiempo, especialmente si las personas son sensibles, pueden agotar al estómago. Dicho en otras palabras, pueden provocar esto junto con otros factores una gastritis, porque agua muy caliente o agua muy fría no es sano beberla. Y ahora vamos a la parte posiblemente menos conocida del agua. ¿Cuándo hay que beber el agua? Y estoy seguro que alguno estará pensando aquí, bueno, uno tiene que beber agua siempre. Pues no, exactamente no. ¿Cuándo hay que beber agua? Cuando hay sol. Porque cuando hay sol, tu organismo va a absorber mejor el agua y sobre todo por todas las funciones de las que depende el agua, incluidas las digestiones, porque hay mayor pérdida de sudor o transpiración, porque es el día, el momento en el que más agua deberíamos de beber, y cuando no hay que beber agua es cuando el sol se ha ido, cuando es de noche. Hay una cosa que yo repito mucho a las personas que quieren curarse una enfermedad y les pregunto, ¿en qué momento del día tú crees que te vas a curar? Generalmente la gente no sabe responderme. Entonces yo les digo, mira, tú te vas a curar del problema que tienes por la noche. Y entonces les explico. Te curas por la noche porque tu cuerpo se desintoxica por la noche, se regenera por la noche y se cura por la noche. Así que si tú respetas el ciclo del sueño, lo que quiere decir acostarse a su tiempo con el estómago vacío, y aquí viene la clave, y no te despiertas al aseo por las noches, entonces tu ciclo nocturno te está curando. Porque me encuentro cantidad de personas que se levantan a orinar 1, 2, 3 veces al día. Y lo primero que les pregunto es, ¿cuál es la última toma de agua o de líquido que tú haces? 8, 9, 10 de la noche. Cuando el agua se toma tarde, provoca que la persona se despierte a orinar, se levante, rompa el sueño, rompa el ciclo nocturno, que no va a volver a recuperar como antes,
Y todo este proceso que yo he mencionado de desintoxicación, regeneración y curación no se produce igual. Y esto es muy importante porque no le damos la importancia que tiene el ciclo nocturno. Yo repito muchas veces que el día es para nutrirse, la noche es para regenerarse y para curarse. Entonces yo tengo que respetar los ciclos que se han creado. Se ha creado un ciclo de luz y se ha creado un ciclo de oscuridad. Y cada ciclo tenemos que respetarlo. Y lo mismo que estoy diciendo de no beber por la noche, lo mismo digo de no comer por la noche. Porque si yo estuviera comiendo a las 9 de la noche y una digestión tarda varias horas en realizarse, aunque yo me acueste, ese ciclo triple, digamos, que yo he mencionado, no se va a producir. Porque lo que yo estoy haciendo es, le estoy obligando al cuerpo a hacer una digestión que si termina por decir algo a la 1 o a las 2 de la mañana, aunque yo esté durmiendo, no se está produciendo el beneficio nocturno. Porque estoy obligando al cuerpo a hacer una digestión fuera de la hora. Por si alguien no lo sabía, cuando el sol cae, nuestro ojo detecta que no hay luz, el cerebro recibe una señal y dice, cambiamos la fase del día, ahora no vamos a comer, ahora vamos a entrar en el ciclo de la desintoxicación. Y en el cuerpo hay un cambio. Es así como hemos sido creados en realidad. El problema es que cuando no respetamos el diseño de la maquinaria, vamos a llamarla, entonces todo lo bueno que debiera ocurrir por la noche no ocurre y las personas pierden energía, pierden vitalidad, se enferman más rápido. Por esto es muy importante respetar el ciclo del día y de la noche también a la hora de beber agua. Bebamos mucha agua durante el día, fuera de las comidas, y a partir de yo por lo menos no puedo beber a partir de las 6. Cada uno tiene que buscar el punto. Mi punto es 5:30, 6 de la tarde. Si yo bebo después de las 6 de la tarde, yo me despierto por la noche a orinar. Y yo sé que si no me despierto, mi sueño es más reparador. Por eso no hay una hora para todos igual, pero sí que cada uno tiene que ver, estoy seguro que los que están en esta reunión, muchos se están levantando por la noche a orinar porque están bebiendo tarde y tienen que ir retrasando la toma de agua hasta que digan ahora, esta es la hora a partir de la cual yo no puedo beber, porque si no me despertaré por la noche. E insisto, por última vez, cuando nos despertamos por la noche, rompemos el triple beneficio nocturno que he dicho: desintoxicación, regeneración y curación. Muy bien, esta era mi presentación. Si alguno quiere más información o seguirme por ahí por internet, tengo básicamente 2 páginas web que son remediosnaturales.es y medicinatridimensional.com. Ahí pueden seguirme y hay cantidad de información al público de la cual pueden aprender. Pero bueno, si alguna duda ha quedado de la presentación, pues creo que es el momento para hacerlo. Tenemos un ratito, me imagino, así que estamos abiertos a preguntas.